Hoy es un seminario un poquito especial porque vamos a tratar un tema histórico, como fueron los viajes de Andrés de Urdaneta y el personaje histórico, y para ello pues tenemos un colaborador de lujo que es Carlos Pérez Ariza, que está con nosotros ya en este seminario y que, bueno, voy a presentarlo brevemente. Vamos a ver, este Carlos, ¿vale? No le vais a ver, pero sí le vais a oír enseguida. Y bueno, Carlos es un buen amigo, pero además es periodista que ha colaborado en distintos medios de comunicación, como La Opinión de Málaga, El Sol de Madrid, El Tiempo, la revista Tiempo, La Razón. Es escritor. De hecho, la idea de que participara hoy Carlos viene porque hace un tiempo me dijo que estaba escribiendo un libro, que tenía que ver mucho con la náutica, un libro que transcurre en uno de los viajes, en el tornaviaje de Andrés de Urdaneta, cuando descubre la ruta de vuelta desde Filipinas hasta América de vuelta, hasta Acapulco. Y bueno, pues como a mí me gusta mucho ese tema y sabía que a mí me gustaba, pues tuvimos una conversación muy interesante una tarde y a partir de ahí pues se me ha ocurrido invitarle a que nos acerque este personaje histórico y también hablar un poquito de cómo se navegaba en esa época y cómo eran esas rutas en el Pacífico. ¿Vale? Además, Carlos es profesor de la Universidad de Málaga, doctor, profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y bueno, pues un tío estupendo también que os voy a presentar a continuación. Hola, Carlos. Hola, hola, capitán Enrique de Hoyos. Muchas gracias por invitarme a tu foro. Muy buenas. Pues, Carlos, a partir de ahora te cedo a ti el timón de la nave y Muy, por favor, muy bien. instrúyenos sobre el personaje de Andrés de Urdaneta y cómo navegaba por los mares del Pacífico. Bueno, pues muy bien. Primero voy a hacer una introducción breve del personaje, claro, porque hay que saber quién era para poder comprender lo que logró hacer, ¿no? Hay que decir primero que nada que, bueno, es un personaje poco conocido, a excepción de la gente de mar, ¿no? La gente de la Armada Española, por ejemplo, sí, sí que lo conoce. Eh, y, bueno, pero como algunos otros personajes del siglo XVI han sido olvidados pese a que hicieron una gran proeza, ¿no? Ahí lo tenéis, él terminó siendo fraile, pero antes de ser fraile fue explorador, fue capitán, fue cosmógrafo, cartógrafo. Bueno, Andrés Urdaneta es un vasco, es un español vasco, y nació en Guipúzcoa, en un pueblecito que se llama Villafranca de Ordicia. Él nació en 1508 y murió en México en 1568. Vivió, por tanto, 60 años, que para esa época, ¿verdad? Siglo XVI, pues no era tal vez mucho, pero era bastante, dadas las enfermedades y la vida que llevó este hombre. Bueno, sus primeros pasos en su pueblo fue estudiar matemáticas y estudiar lo básico de la educación de aquella época, pero destacó especialmente las matemáticas. Eso lo llevó a interesarse por la mar, como muchísimos otros vascos de la época, y se enroló con 17 años en la expedición de la segunda circunnavegación que dirigió otro fraile que se llamaba Jofre de Loaiza, también vasco, y donde iba de piloto principal y explorador principal Juan Sebastián Elcano, que ya había hecho la primera vuelta al mundo. Bueno, en esta segunda circunnavegación es donde aprende y practica los conocimientos teóricos que tenía Andrés de Urdaneta y con su jefe y su mentor, que fue Juan Sebastián Elcano, aprende todos los secretos de la navegación. Pues pasan, por cierto, a la misma vía que usó Magallanes, pasan al Pacífico. Ellos por ahí descubren, aunque no colonizan, no desembarcan, pues lo que es hoy Australia y las Islas Hawái, y llegan a Filipinas. Allí muere Loaiza y muere también Elcano,
justamente Andrés Urdaneta es el que eh, escribe el testamento del Cano y, y como había quedado diezmada las 6 o 7 naves que llevaba Loaiza en esa segunda circunnavegación, Andrés de Urdaneta se queda en Filipinas y permanece allí 11 años, lo cual le sirve para explorar y para aprender tanto de chinos como de japoneses, de los propios, de los malayos y de los propios filipinos, que hay una corriente, parece ser, le dicen que hay una corriente marina que va desde las Filipinas, sube hacia el norte, llegando al paralelo 40 de latitud norte, y empuja a las naves hacia el este, es decir, hacia Levante, es decir, hacia América. Bien, él, aquí veis, por ejemplo, en el mapa lo que él hace, ¿verdad? La ida de América a Filipinas era relativamente fácil desde las costas de Nueva España, es decir, de México. Pero no se había descubierto la ruta de regreso, que es la que veis en rojo más arriba, más hacia el norte, que es la corriente llamada Kurochigo, que es la que les enseña a Urdaneta los japoneses. Kurochigo significa mar oscuro o aguas negras. Él es la que él utiliza. Y al lado derecho de este mapita podéis ver, que esto es un esquema, claro, cómo es la ruta contraria, que es desde España, bajando a las Canarias, ¿verdad? Los vientos alisios llevan a América. Y el regreso, que es la corriente del Golfo, que podría ser una corriente similar a la Kurochigo del Pacífico, que lleva de vuelta a España. Ese es el esquema, ¿verdad? Porque en los estudios de cosmografía y cartografía que había hecho Urdaneta, él creía que las corrientes eran similares en ambos océanos, y efectivamente lo eran, pero claro, había que descubrirlo. Con lo cual, él vuelve después de 11 años, como decía, en Filipinas, se casa allí con una nativa filipina, que después muere, que es la madre de su hija. Tiene una hija pequeña, con lo cual, con alrededor de una edad de 28 o 29 años, regresa a España, pero no por esta ruta, regresa por la ruta de los portugueses, que era bordear el mar de China, mar de la India, darle la vuelta a África y llegar a Lisboa. Él llega con una información muy grande de lo que eran las Filipinas y todo ese Oriente, todo el entorno de Oriente, que era China y era Japón también, ¿verdad? Porque claro, lo que se dilucidaba allí en esta época era que los portugueses manejaban y controlaban el comercio de las especies que estaban en las Islas Molucas y España no. Entonces, claro, llega Urdaneta con toda esa información de cómo funcionaba aquello y se lo cuenta, y llega a España, como digo, con su hija, la hija la deja con su familia, sus padres y sus hermanos mayores y tal, y él se reúne con el emperador Carlos I y le cuenta, le da un informe, no es que le cuente, le da un informe escrito de todo lo que es aquello. Y él vuelve a Nuevo México, allí se convierte en una especie de hacendado que tiene tierras y tal, y hace cierta fortuna, pero llega un momento en que Urdaneta, con 45 años, tiene una reflexión, un análisis profundo de su vida y se mete a Agustino. Es cierto que en esa época él había estado en contacto con los conventos agustinos que eran muy activos en Nuevo México, en Nueva España, y estaban desarrollando sus misiones hacia el norte y llegaron efectivamente con otras órdenes religiosas hasta las Californias y más arriba. Bien, entonces se convierte de pronto, que era un explorador, un capitán de barco, un capitán de mares del sur, en fin, y un explorador tremendo, pues se convierte en Agustino y se queda en su convento en México. Para terminar la historia personal de este hombre, de Andrés Urdaneta, es que estando ya llevaba 14 años más o menos de fraile, recibe una orden del propio rey Felipe II, donde le pide, más que le pide, le ordena, y no puede decir que no, que se embarque hacia las Filipinas con el primer gobernador, que va a ser el gobernador, el gobernador Legazpi, y sobre todo que intente el regreso, o lo que llamaban ellos el tornaviaje desde Filipinas a Nueva España.
conociendo lo que conocía Urdaneta, él acepta el reto, pero claro, es un hombre ya de 54 años, 55 años, con lo cual no era una aventura fácil para él, ¿no? Ahí, pero lo acepta y lo hace. Ahí veis lo que hace Urdaneta. Va con el primer gobernador de las Filipinas, porque acordaros que las Filipinas era una capitanía general de Nueva España. En Nueva España había un virrey y mandan a Legazpi, que también era, por cierto, un hombre mayor, lo mandan como primer gobernador de Filipinas. Entonces, la línea roja abajo, ¿verdad? Es la ruta que sigue los alisios del Pacífico hasta las Filipinas. Y la línea de arriba, como veis, es la corriente Kurochivo que sale desde las Filipinas, sube hacia el norte. Veis allí que hay un quiebre hacia abajo, un poquito hacia abajo, porque ahí los pilla una tormenta y los empuja hacia el sur, pero después la retoman otra vez y llegan justamente a las Californias, que en esa época eran de España, pertenecían al virreinato de la Nueva España. De ahí costean, bajando hasta Acapulco, que es el puerto que conecta la ruta con Filipinas, el puerto de llegada. Con lo cual establece con esta ruta, esta es una especie de carta marina, esquemática, establece la primera ruta del tornaviaje de lo que se empezó a llamar el galeón de Filipinas, el galeón de China o el galeón de Urdaneta, mejor conocido o más conocido como el galeón de Filipinas. Claro, ¿qué establece esto? Bueno, establece la primera ruta comercial de la globalización de esa época. ¿Por qué? Bueno, porque por la línea roja de abajo, ¿verdad? Iba oro y plata, que sacaban de México y de Perú, y de regreso venían todas las riquezas de productos, de mercancías de Oriente, tanto de China como de Japón, como de las especies, sobre todo, que estaban más abajo en las Molucas, en lo que era la Malasia. Carlos, con lo cual se establecía un comercio de muchísima calidad por los productos y de muchísimo dinero. Carlos, permíteme una pregunta. Sí, claro. En la línea de arriba, ¿no? Que representa el tornaviaje de Urdaneta, sí. Ese quiebro que hay hacia el sur o hacia el sureste y luego hacia el noreste otra vez, cuéntanos qué pasó. Bueno, es que ahí por sorpresa, este es un mar, bueno, este es un mar raro, desconocido, imagínense, por ahí no había viajado nadie hasta esta vez. En ese punto les sorprende una tormenta, un tiempo muy tormentoso, con oleaje de 4 o 5 metros, con mucha lluvia, y los empuja durante 4 noches y 4 días y 4 largas noches hacia el sureste, con lo cual lo saca de la ruta. Y hasta que ese temporal, además con vientos encontrados, ¿verdad? Donde tienen que salvar la nave como pueden, porque si se hundían ahí, pues nunca más se iba a saber de ellos, obviamente. Entonces ahí parece ser que hay que hay tormentas en ese punto. Y logran subir, como me preguntabas, Enrique, otra vez hacia el noreste, efectivamente, retomando la corriente Kurochivo y hasta que los empuja hasta la California, donde hay una corriente que baja hasta México. Pero claro, es posible que tú que sabes más que yo de estos mares, pues puedas explicar un poco más tal vez el hecho marítimo en sí, ¿no? Para yo después explicarle otros detalles de la navegación de esta ruta. Lo importante es que sepan los que me escuchan, es que esta ruta se siguió utilizando durante 2 siglos y medio. La carta de navegar de Urdaneta se siguió utilizando durante 2 siglos y medio. Y en Europa, los enemigos de España en esa época, normalmente, o principalmente, mejor dicho, los ingleses, los holandeses y los franceses, le decían al Pacífico el lago hispano, porque es que ahí no había otras naves que las españolas que cruzaban, con lo cual también nos da la idea de que nuestra experiencia marítima no es de ahora, no es de hace 2 días. Eso, estamos hablando de 1565 cuando se hace este tornaviaje, con lo cual nos pone en unos cuantos siglos de experiencia, ¿no?
Urdaneta decía, por cierto, que los europeos, es decir, cuando él decía los europeos se refería a los ingleses, a los franceses y a los holandeses, habían aprendido a navegar con las cartas de navegar españolas. Pues la verdad que, Carlos, aquí es impresionante cómo en el siglo XVI, pues estos aventureros se metían en esos galeones y No, podían claro, hacer sí. estos viajes a lo desconocido, ¿no? Porque realmente era un viaje a lo desconocido. Yo No, sí, si me lo permite, comentar un poco el tema de las corrientes marinas, sí, que sí, sí. enlaza muy bien con el tema de ayer, que hablábamos de cómo se mueven los veleros con el viento, y ayer vimos la evolución de la tecnología de las velas y cómo, bueno, en esta época se usaban velas cuadras, eran velas cuadradas, que permitían a los barcos navegar con el viento desde atrás, con el viento en rumbos abiertos, rumbos portantes que se llaman, que empujan al barco, pero por el contrario no navegan bien estos barcos de esta época cuando el viento viene del través o cuando el viento viene de frente. Entonces, la navegación de esta época y la navegación española y el mérito que tiene la navegación española de la época, que fueron los que abrieron las rutas, es conocer y estudiar las corrientes marinas, ¿no? Entonces, porque claro, como no podían navegar contra el viento, pues tenían que dejarse llevar y buscar los vientos predominantes. Sí, sí, ellos llamaban navegar a bolina, ¿no? Que era Efectivamente, navegar a bolina es navegar con el viento por detrás, por el viento por la popa. Exacto. Efectivamente. Sí, Y aquí claro, podemos ver sí, este es el dibujo que ilustra esto que estamos hablando, sí. efectivamente, aquí vemos cómo en el hemisferio norte, por el efecto Coriolis, que es el efecto del giro que producen los mares, el giro de la Tierra. La Tierra gira de oeste a este, ¿vale? Y la Tierra gira hacia allá y el mar en el hemisferio norte, desde el Ecuador, que estaría más o menos a esta altura, exactamente aquí a esta altura, el agua se va a mover cerca del Ecuador, se va a mover de este a oeste, y luego, llegando aquí, va a volver por la zona de mayor latitud. Lo mismo pasa en el hemisferio sur y lo mismo pasa en el océano Atlántico que en el océano Pacífico. Vemos cómo el agua se mueve en la zona central, en la zona más cerca del Ecuador, de este a oeste, y luego vuelve del oeste hacia el este por más al sur, a una mayor latitud sur, ¿no? Entonces, precisamente lo que aprovechó Urdaneta, igual que hizo Colón en el Atlántico, pues lo que aprovechó Urdaneta en el Pacífico fueron esas corrientes, como tú bien has dicho, la corriente Kuroshibo o la corriente del norte del Pacífico, que le llevó pues prácticamente hasta las costas de América del Norte, y luego Sí. con la corriente de California, pues le ayudó a bajar a Acapulco, ¿no? Sí, pero claro, hay que ponerse en la época, ¿no? El barco que llevaba Urdaneta era un barco de 500 toneladas, que para ese momento, esos años, era un barco grande, con casi 200 personas entre marinería, soldados y artilleros, porque iba solo, no, yo no llevaba escolta, era efectivamente un galeón parecido a este, tres palos, ¿no? Con el botalón, todo con velas cuadradas, que como decía el capitán de Hoyos, pues claro, recoge más viento, tiene más superficie. Y en la proa llevaban un par de velas, de velas triangulares o latinas, ¿no? Pero fíjate, este es un barco nao, como se llamaba en la época, de 30, más o menos 30 metros y medio de eslora y 10 de manga, 10 y medio de manga. O sea, que era grande, pero tampoco era tan inmenso, ¿no? Pero sí tenía capacidad de ese tonelaje, ¿no? De 500 toneladas, que eran 5.000 quintales de la época. Este barco va además
provisto de una artillería, porque claro, iba solo y tenía que defenderse si pasaba algo. Bueno, pero no había los elementos que hay hoy, ¿verdad? Satélite, GPS y tal. Había que medir los nudos con una corredera, con un cordel, para saber la velocidad. Había que utilizar el astrolabio, que es el bisabuelo o el tatarabuelo del sextante, ¿verdad? Podían medir bien con el astrolabio la latitud, más no la longitud. La longitud era un poco aproximada, porque hasta un par de siglos después no se establece con el meridiano de Greenwich la longitud con exactitud, ¿no? Y bueno, y las vicisitudes de la época en un barco de ese tipo, que era la alimentación pobre, y muy restringida y muy exacta, las enfermedades que acaecían a bordo, la necesidad de ser muy exactos en la estiva, que hoy día también lo es, pero en esa época era fundamental. Un barco cargado con 500 toneladas entre personas, vituallas y mercancías tenía que estar muy bien estivado, porque ya sabéis que concentrar todo en el centro del buque, por ejemplo, pues podría ser muy inconveniente, porque podría desequilibrarlo, ¿no? Más máximo si había una tormenta. Estos recorrieron en 4 meses y una semana, unos 130 días, 1890 leguas, estoy hablando en números redondos, que significa unas 8.800 millas náuticas, o sea, 16.000 kilómetros. En 4 meses metidos en ese cascarón de madera, ¿no? Y además haciendo la necesaria carta de navegar, que era la que iba a permitir que los futuros navegantes pudieran guiarse por esa carta, ¿no? Que es lo que hace Urdaneta con sus pilotos. Bien, ahí estáis viendo, bueno, claro, cuando Urdaneta comanda esa expedición, es un agustino y tiene 50 y tantos años ya, 54. Y claro, invoca mucho a la Virgen del Carmen, ¿no? Es muy curioso que él decía, bueno, aquí el que no haya rezado nunca, haya rezado poco o se le haya olvidado rezar, seguramente en este viaje va a aprender a rezar. Y invocaba mucho a la Virgen del Carmen, que era la patrona de los marinos. Y bueno, era padre, era fraile, con lo cual la religión en esa época era muy importante. Bueno, finalmente, después de esa singladura de 4 meses y pico, llegan a este grabado que veis, que es un grabado antiguo de la bahía de Acapulco, que es donde finalmente se establece la ruta desde Filipinas a Acapulco. ¿Por qué Acapulco? Bueno, porque ahí está, fijaos qué curioso, ahí construye, Hernán Cortés había construido ahí el primer astillero de América, y ahí estaba, con lo cual ahí hacían los barcos que iban a navegar hacia Oriente. No eran barcos que venían de España, eran barcos que venían de ahí. Por eso los mexicanos hoy dicen que esta empresa fue una empresa mexicana, claro. Lo que pasa es que México en esa época era un virreinato de España, con lo cual eso es muy discutible. Sí, y ya para terminar, os doy un buen dato, si os interesa a los marinos. Hay un compendio marítimo de 1519 que escribió un tal Martín Fernández de Enciso, que se llama Suma de Geografía y Arte de Marear. Bueno, desde 1519, mucho antes de que Urdaneta hiciera esta proeza, ya había un libro hecho por un español donde daba cartas de navegar y, y explicaba cómo había que cartografiar las costas y las rutas marítimas. Y eso además eran documentos de Estado, porque estaban guardados en la Casa de la Contratación en Sevilla, porque eran, bueno, las cartas que no dejaban que otros países, otras naciones tuvieran, porque era una competencia no solo política, sino comercial, obviamente. Bueno, yo hablo hasta aquí. Si queréis ahora hacer algunas preguntas, y que yo pueda contestar, pues aquí estamos. Perfecto, pues